Datos INSOR. En este espacio estamos trabajando aquellos documentos que están publicados en el Informe Técnico de Perspectivas y Saberes. El día de hoy tenemos 3 invitadas. Las primeras 2 son autoras del Informe Técnico de Perspectivas y Saberes. La primera es Oris Mercado. Ella nos va a hablar acerca de esos retos que tienen las personas sordas. Y tenemos además a Claudia Patricia Osorio. Ella nos va a contar una experiencia en el contexto educativo. Por último, tenemos a Eri Payané. Ella es nuestra coordinadora de INSOR Lab y nos va a compartir algunas reflexiones finales en el cierre de este evento. Bienvenidos. Muy buenas tardes, reciban un saludo especial a todos los que participan en este evento de Informe Técnico, Perspectivas y Saberes. Un saludo especial a la doctora Natalia Martínez, directora del INSOR, y a todo su equipo por este maravilloso trabajo que sin duda nos permitirá conocer la realidad a la que se enfrenta la población sorda del país. En estos minutos pues quiero contarles mi experiencia con la población sorda, la cual he podido trabajar desde hace más de 20 años en diferentes contextos, tanto educativo como laboral y social. Hoy específicamente quiero contarles sobre el reto que afronta la población sorda en los diferentes niveles de educación, ya que, bueno, he podido estar precisamente en estos niveles como intérprete de lengua de señas, como docente en diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la educación superior, que en este último es el que me desempeño actualmente. Esta experiencia con la población sorda me ha dado la oportunidad de conocer y vivir esos retos a los que esta población se enfrenta día a día, ya que algunos de estos han sido alumnos míos, verlos allí en el preescolar, verlos hoy en la educación superior, pues ha sido maravilloso, pero también sé que no ha sido fácil para la población sorda. Y aquí es donde yo hago la primera reflexión y digo que no ha sido fácil porque se han tenido que enfrentar a ese reconocimiento de su cultura, su lengua. Realmente la población sorda o el estudiante sordo es sometido a esas desagradables experiencias, muchas veces de rechazo y frustración por parte de la comunidad oyente por no tener un manejo, ¿verdad?, de la lengua escrita o del español como segunda lengua. Y es aquí donde comienza el reto para las escuelas, para los docentes, ¿sí? Lleva este planteamiento precisamente y siempre le digo a mis estudiantes, por ejemplo, en educación infantil, que creo que son los responsables directos de la educación del sordo, conociendo que el niño sordo viene de hogares que muchas veces son, o en la mayoría de los casos, son padres oyentes que no manejan lengua de señas. Llegan a la institución y el docente tampoco maneja lengua de señas. Entonces podemos imaginarnos aquí dónde está este choque, o dónde comienza toda esta falencia y toda la debilidad que hay alrededor del aprendizaje del español como segunda lengua. Ni se fortalece la lengua de señas porque el docente tampoco la maneja, ¿verdad? Y mucho menos se puede llegar por medio de esta al español escrito, siendo la lengua de señas el vehículo para la adquisición de esta otra lengua. Entonces, es importante por eso que los docentes de educación inicial puedan llegar a tener un manejo de lengua de señas. Aquí es donde hablamos entonces de docentes bilingües, docentes que puedan manejar la lengua de señas y también el español, de tal forma que puedan entonces fortalecer esas competencias comunicativas en ambas lenguas en la comunidad sorda. Todo esto nos deja ver el gran compromiso que tenemos nosotros como docentes al estudiar, al atender a la población sorda y brindar una educación equitativa que permita una efectiva inclusión. Recientemente el decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional se refiere a esta educación bilingüe, ¿sí? Habla de educación bilingüe. Eso quiere decir entonces que los docentes deben tener competencias en ambas lenguas, en el español y en el español como en lengua de señas, para llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje con la población sorda. Esto nos lleva también a pensar en que tenemos que desarrollar estrategias pedagógicas que sean activas e innovadoras, que puedan responder a las necesidades particulares de cada estudiante. Y cuando hablo de prácticas pedagógicas innovadoras,
No solamente me refiero en este momento de la pandemia, que nos ha tocado innovar y crear, no, es en todo momento del aprendizaje del sordo, teniendo en cuenta que el sordo no aprende de la misma manera como aprende el oyente. Entonces, es importante el que nosotros tengamos en cuenta esto, el que hablemos de estas condiciones particulares de esta población hace referencia a esa singular situación sociolingüística que se produce en los niños que nacen o quedan sordos a muy temprana edad. Y por eso entonces se presenta esta restricción para acceder de manera completa y natural a la lengua de sus padres, que en este caso son oyentes al español, en nuestro caso, ¿no? Al español precisamente. Los que hemos trabajado con sordos como docentes, sabemos que para ellos no ha sido fácil desenvolverse en esa sociedad mayoritaria, oyente, que utiliza un código lingüístico diferente. Y por eso esto preocupa a la población sorda. Si bien no es posible o durante todo ese transitar se les dificulta, pensemos ahora cómo es el proceso cuando llegan a la educación superior. Aquí en educación superior es donde más se evidencia esa baja competencia en lectura y en escritura, ¿sí? Y precisamente por esa deficiencia a veces no es posible el acceso a la educación superior. O cuando comienzan muchas veces sus estudios, también terminan abrumados y en algunos casos desertando por completo en el aprendizaje por una lengua que no manejan o que en algunos casos ni siquiera conocen. Por eso es mi interés y mi motivación a contarles esta experiencia, porque día a día la vivo en el escenario en que me desenvuelvo. En este momento trabajo en la Universidad del Atlántico, ¿sí? Y aquí en la universidad existe una política de inclusión, existe una política de admisión para las personas con discapacidad, y dentro de esta política se garantiza el acceso del 1% de la población con discapacidad. Sin embargo, lo preocupante es el hecho de que muchos de estos estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad no cuentan, ¿sí? con ese requisito de ingreso, que es un puntaje mínimo de 220 para el ingreso a la educación superior, a la universidad, y no es posible, porque no cumplen con este lenguaje. Entonces, ahí es donde lleva como a la reflexión qué pasa con las pruebas saber, qué pasa con este ingreso. Nos lleva a reflexionar sobre la calidad de la educación básica y media para esta población. El principal problema que ha desencadenado es el que no hayan competencias lectoras y escritoras en estos estudiantes. Por eso esto también es un llamado a la Secretaría de Educación, al ICFES, a todas estas entidades que son competentes, que se pueda considerar esta problemática, que se pueda buscar una solución. O sea, son muchos los actores que podemos trabajar en esto para fortalecer de alguna manera esta educación inicial, desde la educación inicial y todo ese transitar para que efectivamente pueda llegar a la educación superior. Si bien en la Universidad del Atlántico, hablo desde mi experiencia, tenemos diferentes estrategias en las que podemos apoyar a los estudiantes, hacerles seguimiento, contamos con docentes de apoyo, contamos con intérpretes de lengua de señas que están en cada una de las clases o las actividades pedagógicas con estos estudiantes. Tenemos el laboratorio de acceso a la información que nos permite precisamente ayudarlos a que el material sea accesible por medio de videos y demás, pero aún así se hace necesario el seguir fortaleciendo estas competencias en español. Y si bien desde la universidad lo hacemos con docentes especializados en el tema, pero consideramos que es algo que no debería ser de nosotros, la educación superior. Se supone que desde la educación básica y media ya se debe venir, ¿sí? Precisamente con estos planteamientos. Entonces, es importante por eso la situación a la que se presenta y la reflexión, ¿sí? que se pueda hacer al respecto. Cuando vemos esta debilidad en lengua escrita, entonces es cuando resaltamos la necesidad de desarrollar esas habilidades en la misma de estos estudiantes, que ellos puedan tener las competencias que les permita finalmente enfrentarse al mercado laboral, ¿sí? que realmente es nuestro interés. Finalmente nosotros como institución de educación superior tenemos una misión y es preparar a estos estudiantes para que sean profesionales
es una responsabilidad que inclusive tenemos con la sociedad, de poder entregar a estos profesionales aptos para tal fin. Entonces es importante el que nosotros podamos como docentes reflexionar en cuáles son esas estrategias, cuáles son el diseño de esas estrategias innovadoras que puedan contribuir a que estos estudiantes sordos puedan acceder al conocimiento en igualdad de condiciones. Esta educación debe promover el desarrollo de competencias básicas, de un enfoque diferencial y teniendo en cuenta las habilidades y ritmos de cada estudiante, y no medirlos nunca a la luz ni a los desempeños ni de otros sordos ni de compañeros oyentes, sino a partir de sus propias habilidades, a partir de sus propias competencias. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar en este momento, y esta es la reflexión a la que yo traigo con mi experiencia aquí expuesta. Con mi experiencia quiero contribuir un poco a que los docentes se acerquen más a la comunidad sorda, no solo desde el reconocimiento de su discapacidad, sino desde ese ser social que está inmerso en una cultura, en una lengua, en la visión del mundo. Solo así podremos contribuir a una sociedad justa y equitativa donde todos somos importantes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy en estas ponencias realizadas por INSOR. De antemano, pues agradecerles la oportunidad que nos están dando de contar pues algunas de las experiencias que hemos tenido. En mi caso, pues yo vengo a contarles o hacerles un relato experiencial con un propósito claro, que es contribuir a la reflexión sobre todas las actividades académicas que se pueden llegar a realizar dentro del aula para el apoyo de la inclusión social. Pues les quiero comentar que dentro de los parámetros que se han tenido siempre en la Corporación Universitaria Escuela de Artes y Letras, liderado y promovido por la Secretaría de Educación, existía un proceso de articulación entre los colegios con el cual se llevaron a cabo algunas actividades de inclusión en los programas que ofertaba la institución. Entonces fue así como esta experiencia aconteció en la Corporación Escuela de Artes y Letras en el año 2014. En el aula del taller de diseño y composición, que es una de las materias que yo imparto dentro del aula. Mi estudiante del que vamos a hablar se llama Andrés Ricardo Sánchez Morales, de la carrera de diseño publicitario y mercadeo. Este estudiante llegó a la institución con el ánimo de empezar su carrera profesional en el primer semestre. Yo soy la persona la docente del taller de diseño, y pues para mí fue una bienvenida bastante especial. Las administrativas de la universidad pues lo llevaron al salón, le hicieron la bienvenida, como muchas veces suele suceder con los estudiantes especiales que tenemos. Entonces él llegó al salón, me llamó mucho la atención la actitud siempre tan pausada, tan tranquila, tan empoderado, porque pues cuando Andrés llegó a la clase creo que tenía 18 años, más o menos es la edad de los estudiantes que llegan a primer semestre. Entonces él llegó, cuando me lo presentaron, se sentó y se comunicó conmigo de manera muy seria, clara, muy empoderado. Me explicó cómo era su forma de aprendizaje, me explicó que él se iba a hacer siempre en los puestos de adelante. Me decía que él me iba siempre pues a leer los labios, entonces me pedía el favor que tuviera como el cuidado de no dar la espalda. Muchas veces los docentes nos metemos tanto en el tema que volteamos a escribir algún dato. Entonces él me decía que en ese caso pues me iba como a solicitar que estuviera como más presente de esto.
Para mí fue una experiencia muy bonita, digamos que me ayudó a ser más consciente de la importancia de vocalizar, de ser más clara en las explicaciones, y pues ese fue como el compromiso que hicimos con Andrés. Yo le dije pues que no había problema porque yo con mucho gusto le iba a colaborar en lo que fuera, y pues una de las cosas que yo siempre hago en el tablero pues es que escribo todos los datos y además hago dibujos. Entonces pues creo que se le iba a facilitar bastante el aprendizaje de la materia, precisamente por la metodología que se llevaba. Sin embargo, lo único que tal vez yo tuve que cambiar ahí fue relativamente pues ir un poco más despacio en cuanto a la explicación. Sin embargo, yo terminaba la explicación y le preguntaba a él concretamente si todo estaba claro, y debo aquí anotar que creo que era la persona que más me entendía o la que más rápido me entendía. Precisamente porque la mayoría de las personas o la mayoría de estos chicos precisamente pues son adolescentes, adultos jóvenes como le llamamos nosotros, se dispersan mucho, ¿no? Entonces en el aula, digamos que uno puede tener control en el aula casi que la primera semana, ya la segunda semana casi que los perdemos porque ya son amigos. Sin embargo, pues Andrés llegó a ser mi estudiante favorito, precisamente por el empeño que él siempre le puso a todo. Dentro del aula, en esta materia, yo tengo 4 criterios de evaluación que son muy importantes. Uno de ellos es la creatividad, que el estudiante sea original, que no copie, que trate de hacer un aporte. Eso es supremamente importante, incitar a los chicos a que sean originales, ¿no? Porque en esta época pues la gente copia mucho. Otro criterio de evaluación pues es la puntualidad, las planchas que estén terminadas con todos los requerimientos, con los logos, bien elaboradas. Andrés tenía una letra, o tiene una letra impecable, una letra, o sea, se notaba pues con el esmero que él hacía. Entonces en sus planchas la letra era muy clara, letra técnica. Eso es parte del adorno que le pueden poner a una composición, que me parecía importante. La creatividad siempre se destacó por ser creativo, por dar aportes. La puntualidad, él siempre, o sea, Andrés fue el estudiante que más cumplió estos criterios de evaluación. Y otro punto importante, pues el comportamiento y la participación en los contenidos. Muchas veces teníamos que hacer exposiciones, entonces él hacía su exposición, la presentaba y le pedía el favor a uno de sus compañeros, o yo misma pues leía su presentación. Realmente fue una experiencia para mí valiosísima, aprender a que de pronto no todos entendemos igual o no todos aprendemos igual. Entonces hacer pausas en el aprendizaje fue buenísimo, y buscar otros métodos, ¿no?, de enseñanza. Aunque la verdad yo siento que no tuve que cambiar muchos métodos porque él me facilitó bastante la experiencia. Entonces aquí yo quiero resaltar en especial Andrés como un gran ser humano, como una persona que llena de disciplina y de la disposición porque él participaba en los procesos. Alguna vez hasta de alguna manera le decía a sus compañeros pues que hicieran o pues que no hicieran tanta bulla, porque él me veía a mí como por favor cállense. Entonces era interesantísimo ver cómo él me apoyaba en estos procesos. Entonces fue una persona que de verdad me dejó una gran huella. Y aquí quiero contarles una experiencia interesante. Dentro de las clases hay un tema que se llama la teoría de los 9 cuadrados, y resulta que Andrés innovó en ese ejercicio. Básicamente, cuando yo explico el ejercicio, pues muestro fotografías de archivos que yo tengo, y la mayoría de las personas, o cómo se hace el ejercicio, pues se hace mejor en palos de balso,
tienen que hacer 9 cubos y generar una exposición y una maqueta, un ejercicio tridimensional. Y pues normalmente el material a trabajar son estos cubos en balso. Pues la gran sorpresa fue que Andrés se atrevió a innovar y él me preguntó que si podíamos trabajar en otros materiales que no fueran balso. Yo le dije, sí, claro. Entonces el día de la entrega llegó con unos cubos hechos en origamia, totalmente diferentes, o sea, se salió de todo contexto. Y pues obviamente sus compañeros lo felicitaron, todo el mundo lo felicitó, muchos aplausos para Andrés, porque realmente hizo algo que se salió de lo normal, de lo que siempre, de lo cotidiano. Trabajó la origamia y trabajó la misma escala que sus compañeros, pero sí realmente se destacó muchísimo. Entonces de esta manera obviamente se tomaron las fotografías de su trabajo. Y como es frecuente, yo siempre muestro semestre tras semestre, muestro las evidencias de los otros trabajos precisamente para subir el nivel de los estudiantes y pues durante mucho tiempo mostré sus trabajos. Lamentablemente busqué el archivo y pues se me perdieron algunas memorias y no lo tengo, pero realmente fue una experiencia bastante agradable. Básicamente así transcurrió el semestre. Naturalmente todo fue muy sencillo para él, el aprendizaje. Como les digo, repito nuevamente, creo que fue la persona que más atención ponía. Y muchas veces les dije, ya quisiera yo que todos mis estudiantes fueran así como este juicio que tiene Andrés y sobre todo el compromiso. De alguna manera yo siempre le hago seguimiento a los estudiantes, precisamente para ver cómo van sus procesos académicos y a ver los resultados de esta materia. Entonces, alguna vez en una feria que hizo la escuela, en un emprendimiento, yo vi unos trabajos que hizo Andrés. Siempre siguió su misma pauta, nunca bajó el empeño, el entusiasmo, y supe que se había graduado con honores en su carrera de diseño publicitario. Entonces realmente logró culminar el propósito que él tuvo desde el primer día, nunca dejó de asistir a clase, estuvo permanentemente con su disciplina, entonces fue algo muy valioso. Como conclusión, una de las reflexiones que se hizo durante el semestre fue que la actitud positiva prevalece ante cualquier impedimento, y esto lo demostró claramente Andrés, quien manifestó ese interés de su carrera durante todo el tiempo por encima de todo, o sea, para él no hubo ningún inconveniente. Entonces, otra conclusión que yo saco aquí es que es importante que todas las instituciones sigan promoviendo y motiven a todos los estudiantes de discapacidad auditiva a que puedan cumplir sus sueños y que nosotros los docentes podamos ser muy flexibles en esto. Básicamente eso es. Aquí tengo una frase de Helen Keller que me pareció oportuna. Ella dice que lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Bueno, pues les habló Claudia Patricia Osorio. Yo soy docente de la institución, de la escuela desde el año 2001. Siempre he tenido asignaturas ligadas al diseño con manejos y procesos para el incremento de la creatividad a través de estrategias de neurociencias. Tengo un posgrado doctoral y pues trabajo como artista plástica también, y este fue mi tema de hoy. Muy agradecida con INSOR, muy agradecida con la escuela por permitir contarles esta experiencia. Muchísimas gracias. Hola, un atento y afectuoso saludo para todos. El día de hoy estamos dando cierre a la puesta en escena del Informe Técnico de Perspectivas y Saberes ITPS, una estrategia pensada para gestionar el conocimiento acerca de la inclusión social de las personas sordas con una participación abierta para todos. Al finalizar esta primera versión del ITPS, nos quedamos con una gran alegría,
y brindamos nuestros más sinceros agradecimientos a todos nuestros colaboradores. Ellos fueron Jenny Vergara, Geraldine Giraldo, Adrián Giraldo, Luz Mari López, Laura Hernández, Edwin Ordóñez, Marlene Gallo, Violeta Porto, Aníbal Acosta, Nelly Rosero, Jenny Gutiérrez, Jason Ríos, Sandra Álvarez, David Saavedra, Santiago Parra, Rocío Velázquez, Sonia Giraldo, Inés Mantilla, Luz Fonseca, Andrea Marín, Yoreli López, Norca Bringas, Isabel Bermúdez, Jessica Ayala, Camilo Zambrano, Rosalba Galvis, Oris Mercado y Claudia Osorio. Estos autores que colaboraron con la primera versión del ITPS elaboraron documentos en los que registraron a través de diferentes formatos sus experiencias de trabajo, de investigación y de estudio con personas sordas. Los documentos están disponibles en la página del INSOR en la parte de INSOR Lab y allí en la pestaña ITPS. Allí pueden consultar los documentos y en las redes sociales también pueden acceder a la otra participación que tuvieron todos nuestros colaboradores, que fue a través de la ponencia de los documentos en Foros INSOR Lab. Esta experiencia ha sido fruto de un trabajo en equipo en el que se destaca la articulación entre la Subdirección de Promoción y Desarrollo, el equipo de comunicaciones y el grupo INSOR Lab. Pero sobre todo es destacable la excelente disposición para el trabajo mancomunado y la interacción comunicativa permanente que tuvieron nuestros participantes. A través de la experiencia piloto del ITPS, hemos reafirmado la certeza de que en todo el territorio colombiano vivimos similares exigencias y retos de inclusión social de las personas sordas. Por eso se da valor agregado a este tipo de encuentros que nos permiten conocernos, acercarnos, compartir y divulgar distintos conocimientos, informaciones y experiencias. Resulta importante implementar y mantener espacios como el ITPS, ya que son contextos para la reflexión y el análisis interinstitucional e intersectorial de diversas temáticas relacionadas con las personas sordas y el acceso a derechos de ellos. Quizás un aspecto fundamental es la apertura intercultural a través de la importante participación de los autores sordos, aspecto que celebramos y queremos consolidar y hacer protagonista en las versiones futuras del ITPS. Bueno, por ahora reiteramos los agradecimientos a todos los participantes, a su acompañamiento en todas las versiones de Foros INSOR, también a las consultas que hagan en la página del INSOR en INSOR Lab ITPS. Solo resta transmitirles un caluroso saludo de la directora Natalia Martínez y de la subdirectora de Promoción y Desarrollo Elena Hernández. También finalmente quisiera asegurar que queda abierta la invitación a participar en la segunda versión del ITPS que esperamos realizar en 2022. Mil gracias y que tengan un feliz resto de año.